Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El último de la formación. El sonido del silbato retumbó entre los muros de concreto del campamento orbital Omega 7, incrustado en la superficie polvorienta del planeta Talem 4. Las botas resonaban como tambores de guerra en el patio de entrenamiento mientras los soldados formaban filas perfectas, firmes como estatuas, todos con la mirada al frente. Todos, excepto uno. Kael estaba al final de la línea. Delgado, de complexión frágil, con el uniforme colgándole ligeramente del cuerpo, sus hombros apenas contenían el peso del chaleco táctico. Mientras los demás soldados parecían haber sido esculpidos en acero, él parecía un boceto incompleto. La mirada de sus superiores siempre pasaba de largo sobre él, o peor aún, se detenía con desaprobación. Kael. Otra vez retrasado. Gruñó el sargento Tran, pasando frente a él. ¿Necesitas que te lleve tu mamá hasta el campo de tiro? Una risita general recorrió la unidad. No era la primera vez. No sería la última. Kael no respondió. Sabía que cualquier palabra solo lo hundiría más. Su reputación ya estaba manchada desde la primera semana de entrenamiento. Demasiado lento, demasiado débil, demasiado humano, según algunos. En una era donde los soldados eran modificados genéticamente para soportar climas extremos, radiación y gravedad variable, Kael era un vestigio de lo que alguna vez fue el ser humano promedio. Sin embargo, en su interior ardía un fuego que nadie veía. Un fuego alimentado por cada mirada de desprecio, cada risa contenida, cada orden que le daban con tono de burla. Él había elegido estar ahí. No por obligación, sino por convicción. Porque quería demostrar que incluso el más frágil tenía un propósito. Ese día, la unidad recibió una nueva misión. Reconocimiento y exploración de una zona fuera del perímetro habitual, las ruinas selarianas al sur del cuadrante delta. Un lugar del que incluso los drones evitaban regresar. La inteligencia oficial decía que eran estructuras inactivas. Pero los rumores hablaban de algo más oscuro. Desapariciones. Ecos. Energía desconocida. Nadie estaba emocionado. Nadie excepto Kael. Avanzaron en formación cerrada a través de la densa niebla ácida que se arrastraba por el suelo como si tuviera vida propia. Las ruinas emergieron como colmillos del terreno, arcos deformes, torres derruidas, símbolos tallados en piedra negra que parecía absorber la luz. El aire era espeso. Algo estaba mal. Todos lo sentían. Separación en binomios. 5 minutos de inspección, luego reunión en el punto alfa. Rápido y limpio, ordenó el capitán Darrell. Kael, como siempre, quedó solo. Nadie quería emparejarse con él. Entró a uno de los templos, una estructura agrietada que apenas se sostenía. El interior estaba cubierto de una capa viscosa, como si las paredes respiraran. El corazón le palpitaba con fuerza, pero algo lo empujaba a seguir. Algo más allá del miedo. Avanzó por un pasillo en espiral descendente, donde las sombras parecían moverse a voluntad. De pronto, una abertura. Una cámara central, circular, con un altar en el centro. Encima, flotando en suspensión, una esfera azulada palpitante como un corazón bioluminiscente. El suelo crujió bajo sus botas. Dio un paso más. La esfera se estremeció. Vibró. Y entonces explotó en 1000 fragmentos de luz líquida que se precipitaron hacia él como un enjambre de abejas furiosas. Kael gritó. No había dónde huir. La sustancia lo envolvió, lo penetró, entró en su brazo izquierdo como una corriente viva. Cayó al suelo. La armadura se fundía con su piel, los tejidos se transformaban, algo se integraba a su cuerpo sin permiso. No era dolor físico. Era algo más profundo, una invasión directa a su identidad. Su visión se volvió borrosa. Imágenes desconocidas parpadeaban en su mente, batallas que no recordaba haber vivido, planetas que jamás había pisado, voces que hablaban en lenguas imposibles. Y, por primera vez, escuchó una voz dentro de su cabeza. No con palabras, sino con intención. Elegido. Por compatibilidad. Por supervivencia. Entonces, silencio. Horas después, una patrulla lo encontró inconsciente en el suelo de la cámara, rodeado por símbolos arcaicos que ahora brillaban débilmente. Fue llevado de vuelta a la base,
donde lo colocaron en cuarentena. Pero los análisis no arrojaban nada claro. Su ADN estaba cambiando. Su temperatura corporal fluctuaba entre niveles humanos y no humanos. Y su brazo izquierdo ya no era completamente suyo. La piel se había vuelto grisácea, surcada por venas de bioluz, con estructuras que parecían tanto nerviosas como metálicas. Cuando Kael despertó, todos retrocedieron. No por miedo, sino por algo peor, ignorancia. No sabían si seguía siendo humano. Y él, tampoco. Se sentó en la camilla médica, jadeando. Frente a él, una ventana opaca. Su reflejo mostraba un rostro que ya no le pertenecía del todo. La criatura seguía dentro. Silenciosa, pero viva. Atenta. Y algo le decía que eso apenas comenzaba. Simbiosis forzada. El pitido agudo del monitor cardíaco fue lo primero que escuchó Kael al despertar. Luego vino la sensación de un peso ajeno en su cuerpo, como si un nuevo miembro lo acompañara. Abrió los ojos lentamente. El techo blanco de la enfermería lo cegó durante un instante, pero cuando giró la cabeza hacia la izquierda, su atención quedó completamente secuestrada por lo que había en su brazo. No era una prótesis. No era una venda. Era algo vivo. Algo que latía a su propio ritmo, como si tuviera un corazón independiente. Su brazo izquierdo estaba cubierto desde el hombro hasta los dedos por una estructura bioalienígena que brillaba levemente con una tonalidad azul metálica. Tenía forma y simetría, pero no imitaba ningún diseño humano. Parecía una mezcla entre exoesqueleto y órgano vital. Lo más perturbador era que, al mover los dedos, el brazo obedecía, pero lo hacía como si pensara un microsegundo antes. ¿Kael? Una voz metálica lo interrumpió desde el comunicador del techo. Soy el teniente médico Oran. No intentes moverte bruscamente. Estás en contención médica nivel 5. No estás bajo arresto, aún. Pero estás siendo monitoreado. Kael no respondió. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía qué pensar. Se sentía diferente. No solo en su cuerpo, sino en su mente. Los sonidos eran más claros, los detalles visuales más agudos. Podía oír el zumbido sutil de los cables dentro de las paredes, distinguir el patrón de vibración de cada máquina, incluso escuchar los latidos de su propio corazón, y de algo más. Otro ritmo, más profundo, más lento. La voz interna regresó. No eran palabras. Eran conceptos. Pulsos de intención. Equilibrio. Adaptación. Fusión. Las imágenes volvieron como ráfagas, guerras entre razas que nunca había oído nombrar, planetas con atmósferas líquidas, monstruos con estructuras imposibles. Y siempre, siempre, la presencia de seres como el que ahora vivía dentro de él, unidos a guerreros de élite. Pero en todos los recuerdos, los anfitriones sucumbían. Perdiendo el control. Siendo dominados. Consumidos. ¿Por qué él no? La puerta se abrió con un susurro hidráulico. 3 médicos ingresaron, vestidos con trajes presurizados. Tras ellos, el comandante general Barik, un hombre alto, de rostro anguloso y mirada afilada. Kael, ¿puedes hablar? Preguntó sin rodeos. Kael asintió. Luego forzó su voz. Estoy aquí. ¿Sabes qué es eso en tu brazo? Kael dudó. Las palabras no bastaban. Intentó explicarse, pero solo salieron frases inconexas. Finalmente dijo. No es una infección. No me controla. Es como si me conociera. Barik entrecerró los ojos. No estaba convencido. A una señal suya, uno de los médicos colocó una tableta frente a Kael. Mostraba los resultados de su sangre, ahora mezclada con un fluido desconocido. Nanocadenas orgánicas, simbiontes activos, estructura genética alterada en un 12%. Tus células están cambiando. Eso no es natural. El protocolo exige aislamiento indefinido, o extracción forzada. Kael sintió que algo en su interior reaccionaba. No era miedo. Era una advertencia. El simbionte se activaba, listo para defenderse. Pero, añadió Barik con voz más baja, hay otra opción. Tienes una semana para probar que puedes controlarlo. No lo haremos por ti. No intervendremos. Si muestras síntomas de pérdida de identidad, procederemos a eliminarte. ¿Entendido?
Kael asintió. Era la única salida posible. Durante los días siguientes, fue trasladado a un sector de entrenamiento aislado. Bajo constante vigilancia, sin contacto con la unidad. Ahí, el simbionte comenzó a revelarse. No a través de palabras, sino a través de acciones. Le enseñaba sin enseñar. Le mostraba sin explicar. Kael sentía como su cuerpo aprendía nuevos movimientos, como sus reflejos mejoraban, como su equilibrio se ajustaba incluso en gravedad inestable. Pudo trepar una pared de roca lisa en segundos, resistir temperaturas extremas sin traje, soportar impactos que habrían roto huesos. Su brazo se transformaba según la necesidad, superficie dura como armadura o flexible como tentáculo. Incluso reaccionaba antes de que su mente procesara el peligro. Pero lo más impresionante fue cuando, en un ejercicio de simulación, esquivó un dron de combate a plena velocidad sin moverse. El simbionte extendió una membrana desde su antebrazo que desvió el láser como si supiera dónde impactaría. Kael cayó de rodillas. Jadeaba, pero no por cansancio. Era sobrecogedor. Por primera vez en su vida, no se sentía débil. No se sentía inferior. Se sentía completo. Esa noche, mientras descansaba en su litera de contención, tuvo un sueño. O quizás fue una visión. Estaba en el centro de una estructura gigantesca, rodeado por figuras humanoides de cristal negro, con ojos incandescentes. Cada uno llevaba un simbionte similar al suyo. Le hablaron sin mover los labios. La guerra los extinguió. Pero la memoria vive. Has sido elegido por compatibilidad. Eres el primero en 1000 generaciones. Cuando despertó, el brazo brillaba con una nueva intensidad. Un símbolo había aparecido en su hombro, un círculo partido por una línea vertical. No lo entendía, pero sentía que era importante. Al día siguiente, el comandante Barik regresó. Los médicos dicen que tus signos vitales están estables. Incluso mejores que antes. Pero eso no significa que estés libre. El consejo quiere resultados. Necesitan saber si puedes ser útil. Kael se puso de pie. Lo miró directo a los ojos. Ya no titubeaba. Dígame dónde empezar. Barik lo observó un instante. Luego asintió, medio sorprendido. Muy bien. Mañana, entrenamiento real. Pero no pienses que tienes un lugar ganado. Kael sonrió apenas. No por arrogancia, sino porque por primera vez, tenía una oportunidad real. Cuando quedó solo, el simbionte pareció emitir un zumbido, casi como un ronroneo. Preparado. Kael cerró los ojos. No sabía qué vendría. Pero si sabía una cosa, ya no era el último. Ya no era el débil. Era algo nuevo. Algo más. Y el universo, aún sin saberlo, estaba a punto de enterarse. Rechazado por los humanos, aceptado por el parásito. El sol doble de Talem 4 ascendía por el horizonte, tiñendo de rojo y oro el campamento militar. Las torres de vigilancia proyectaban sombras largas sobre la plataforma de aterrizaje, y el aire era espeso, cargado de electricidad antes de la tormenta. Kael cruzaba el patio principal con paso firme, su uniforme renovado, pero su brazo izquierdo seguía visible, desnudo, imposible de ocultar. Los soldados lo miraban al pasar. Algunos con curiosidad, otros con temor, la mayoría con rechazo. Nadie le hablaba. Nadie lo saludaba. Era como un fantasma que atravesaba los pasillos del complejo, una figura que ya no encajaba en la jerarquía ni en la camaradería. Ya no era uno de ellos. Pero tampoco era algo más. Estaba en el limbo. Durante los entrenamientos tácticos, lo asignaban al margen del grupo. Si había ejercicios en pareja, Kael quedaba solo. Cuando tocaba simulación de combate, sus compañeros evitaban enfrentarlo o lo atacaban con demasiada fuerza, como si esperaran provocarlo o destruirlo. Pero él no respondía. No caía en sus juegos. En su tiempo libre, mientras los demás soldados se reunían en el comedor o se relajaban en las salas comunes, Kael se retiraba al hangar sur, donde nadie más iba. Ahí, entre naves en desuso y contenedores olvidados, entrenaba. No con armas estándar, sino con su cuerpo. Con el simbionte. Poco a poco, el vínculo con la criatura fue profundizándose. Ya no era solo un huésped. Sentía que compartían algo más. El simbionte respondía a sus emociones, a sus intenciones.
Le enseñaba a moverse de manera eficiente, a usar la energía del enemigo en su contra, a convertir debilidad en ventaja. Sus sentidos se agudizaban. Podía prever un ataque antes de que ocurriera. Su tiempo de reacción era milimétrico. Su fuerza se había multiplicado. Cada noche, el simbionte le mostraba memorias de otros mundos, combates cuerpo a cuerpo en estaciones orbitales, guerras antiguas en la superficie de lunas heladas. Kael no solo veía. Sentía. Aprendía. Absorbía el conocimiento como si fuera suyo. Sin palabras. Sin teoría. Solo acción, repetición, instinto. Una tarde, mientras practicaba esquivas y proyecciones en la sala vacía del hangar, escuchó pasos detrás de él. Se giró. Era el sargento Tran. El mismo que solía humillarlo públicamente. Lo miró en silencio durante unos segundos. Luego se aproximó, con una sonrisa torcida. Dicen que ahora eres especial, dijo con tono burlón. Que eres mitad bicho, mitad hombre. Pero para mí, sigues siendo el mismo debilucho que no podía levantar una caja de municiones. Kael no respondió. Solo lo miró. ¿Qué pasa? ¿Ahora eres demasiado puro para hablar con nosotros? Tran avanzó y le empujó el hombro. Una provocación directa. Kael retrocedió un paso, no por miedo, sino por contención. El simbionte reaccionó, una línea de luz recorrió su brazo, lista para desplegarse. Pero Kael contuvo la activación. Aún no. Tran escupió al suelo y se marchó, decepcionado por no haber provocado una pelea. Pero Kael no se sintió humillado. Todo lo contrario. Había tenido el control. Él era quien decidía. Esa misma noche, sonaron las alarmas. Una patrulla que había salido a explorar un túnel subterráneo no regresó a la hora prevista. Se perdió el contacto. El protocolo indicaba enviar una unidad de rescate inmediata. Kael pidió ser parte. Fue rechazado. Insistió. Finalmente, el comandante Barik le dio una orden directa. Observa, pero no intervengas. No quiero espectáculos. Y si algo sale mal, no intentes ser un héroe. Kael asintió. Pero en su interior, sabía que esa noche marcaría un punto de no retorno. La misión descendió a las entrañas de Talem 4. Los túneles eran estrechos, húmedos, llenos de una niebla densa que dificultaba la visión. Algo se movía entre las sombras. No era una criatura reconocible. Era una forma de vida subterránea, hostil, veloz. Pronto, los soldados cayeron en emboscadas sincronizadas. Gritos. Disparos. Confusión. Kael observaba desde un saliente superior, oculto. Cuando el sargento Tran fue arrastrado por una criatura hacia una cámara lateral, el instinto tomó el control. Kael descendió como un rayo. Su simbionte se expandió, envolviendo su brazo como una lanza orgánica. Corrió entre las sombras. La criatura lo vio venir y se abalanzó sobre él. Pero esta vez Kael no era una víctima. Giró sobre sí mismo, esquivó el ataque y atravesó a la bestia con un golpe directo al centro del tórax. El simbionte penetró la carne, liberando una descarga energética. La criatura cayó retorciéndose. Tran, herido, lo miró desde el suelo. Por primera vez, sin burla. Solo asombro. Kael lo levantó y lo cargó hasta la salida. Uno por uno, fue rescatando a los demás soldados heridos. El simbionte lo protegía de los ataques, lo guiaba a través del laberinto. La operación que parecía perdida terminó con todos los soldados recuperados, vivos. Las cámaras de los cascos grabaron todo. Al regresar al campamento, los informes se transmitieron de inmediato al alto mando. Por primera vez, el nombre de Kael apareció con una nota: intervino sin autorización. Salvó a la unidad. Riesgo impredecible. Potencial estratégico. Los soldados comenzaron a mirarlo de otra forma. No todos. Algunos aún lo evitaban. Pero otros se le acercaban con preguntas. Comentarios. Incluso agradecimientos. El cambio era lento, pero real. Barik lo llamó a su despacho. Has violado una orden directa, dijo sin levantar la voz. Pero has salvado más vidas que cualquier otro soldado este mes. Kael se mantuvo en silencio. Esto no cambia quién eres. Pero puede cambiar lo que haces. A partir de ahora,
tendrás tu propia celda de entrenamiento, tus propios ejercicios y tus propios ojos observándote. Kael asintió. No esperaba gratitud. Solo quería avanzar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el simbionte se activó de nuevo. Una imagen apareció en su mente, un mapa galáctico, con una zona resaltada en rojo. Una voz mental, firme, penetrante, resonó en su conciencia. Nos buscan. Los que nos crearon. Ya vienen. Kael apretó los puños. No tenía todas las respuestas. Pero tenía algo que antes le faltaba: propósito. Ya no necesitaba la aprobación de sus compañeros. Había sido elegido por algo mayor. No por poder. No por gloria. Por compatibilidad. Por equilibrio. Y estaba listo para descubrir hasta dónde llegaba ese destino. El legado de los extintos. La nave de reconocimiento surcaba la atmósfera superior de Talem 4 como una sombra afilada, silenciosa, con rumbo hacia las coordenadas recién descubiertas. A bordo, Kael se mantenía en silencio, observando por la ventana lateral cómo el planeta se extendía debajo de ellos, infinito, hostil, con sus nubes espesas y valles venenosos. Pero su mente estaba en otro lugar. Dentro de él, el simbionte palpitaba con intensidad, como si supiera exactamente a dónde se dirigían. Desde aquella noche en que el simbionte le mostró la imagen del mapa galáctico, Kael no había dejado de recibir fragmentos de conocimiento. No era información en bruto, sino memorias vivas, transmitidas desde conciencias que habían existido miles de años antes. En cada sueño, revivía fragmentos de batallas colosales, duelos a muerte en órbitas lejanas, rituales olvidados en cámaras de piedra negra iluminadas por soles moribundos. En todos ellos, los portadores del simbionte eran respetados, temidos, y, al final, traicionados. Ahora sabía lo que llevaba dentro. El simbionte no era una simple arma. Era un legado. El último fragmento viviente de una civilización extinguida conocida como los Krael, una especie humanoide avanzada que dominó un vasto sector galáctico antes de desaparecer sin dejar rastro. Los simbiontes eran su forma de transmitir memoria, conocimiento y poder. Cada uno se fusionaba con un portador, no solo para fortalecerlo, sino para preservar la esencia de su raza. Pero ninguno había sobrevivido mucho tiempo. Hasta Kael. Al llegar a la zona de impacto, la nave descendió sobre un terreno rocoso, rodeado de obeliscos gigantes cubiertos de musgo alienígena. Las estructuras eran claramente artificiales, pero ningún escaneo detectaba energía activa. Kael descendió con paso firme, acompañado solo por 2 drones. El lugar lo llamaba. Lo reconocía. La entrada a la estructura principal se abrió ante él como si hubiese estado esperando su llegada. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos que el simbionte traducía instantáneamente. Era un templo. Una cripta. Un archivo viviente. En el centro de la sala principal, Kael encontró una cámara sellada, con un trono vacío. A sus lados, estatuas de figuras cubiertas con simbiontes similares al suyo. Se acercó, y al tocar el trono, una oleada de energía lo atravesó. Su visión se desintegró. Su cuerpo cayó al suelo. Y su mente fue arrastrada a través del tiempo. Se encontró en una ciudad que ya no existía. Rascacielos de obsidiana flotaban en el aire, conectados por puentes de luz. Miles de seres Krael caminaban por las plataformas, todos llevando simbiontes vivos en distintas partes del cuerpo. El cielo era púrpura, y en el horizonte brillaba un coloso metálico, un arma planetaria, la corona del olvido. Los Krael no eran conquistadores, pero sí defensores de su espacio vital. El arma era su último recurso. La visión cambió. Una flota desconocida llegó desde los confines. Criaturas biomecánicas, frías, sin alma, atacaron sin previo aviso. Los Krael activaron la corona. El arma era demasiado poderosa. Destruyó al enemigo, pero también a su propio mundo. Los sobrevivientes dispersaron los simbiontes, escondiéndolos en ruinas lejanas, esperando que algún día alguien digno los encontrara. Un heredero. Un vínculo verdadero. La visión se desvaneció. Kael despertó jadeando. El símbolo en su brazo brillaba intensamente. Ahora entendía, no era solo un portador. Era el portador. El primero capaz de establecer un vínculo total sin perderse a sí mismo.
Regresó a la base esa noche sin decir palabra. El comandante Barik lo esperaba. ¿Qué encontraste? Kael lo miró a los ojos. Ya no había dudas en su mirada. Solo certeza. Una verdad que cambiará todo. Lo que llevo dentro no es un arma. Es historia. Es juicio. Y ahora se ha activado. Barik frunció el ceño. ¿Eso es una amenaza? Kael negó con la cabeza. Es una advertencia. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar señales desconocidas desde los bordes del sistema. Ondas de energía, fragmentos de idioma imposible. El simbionte las reconocía. Decodificaba. Una flota se aproximaba. Pero no era enemiga. Aún. La humanidad, ignorante de lo que se avecinaba, continuaba con sus guerras menores, sus políticas internas, sus ambiciones de expansión. Pero Kael ya no pertenecía del todo a ese mundo. Era parte de algo más grande. Su cuerpo cambiaba cada día, más resistente, más rápido, más intuitivo. Su mente albergaba ahora las memorias de más de un centenar de antiguos guerreros Krael. Y el simbionte evolucionaba. Una noche, frente al espejo, Kael notó una línea nueva que ascendía por su cuello, una marca bioluminiscente que latía al ritmo de su corazón. No dolía. No molestaba. Solo recordaba que ya no era del todo humano. Pero tampoco era una amenaza. En un rincón silencioso del campamento, Kael escribió un mensaje en una tableta sellada. Lo dejó sobre la mesa de Barik. Decía solo 3 palabras. Ellos ya vienen. Y al día siguiente, desapareció. Las cámaras de vigilancia lo mostraron abandonando la base a pie, sin equipo, sin armas. Solo con su simbionte. Nadie pudo detenerlo. Nadie quiso hacerlo. Porque en el fondo, todos sabían que no lo comprendían. En la distancia, el cielo comenzó a cambiar de color. 3 estrellas lejanas parpadearon al unísono. Una señal. Kael caminó hacia el horizonte, hacia lo desconocido. No con miedo, sino con propósito. Había heredado el legado de los extintos. Y el universo estaba a punto de conocerlo. El elegido del enemigo. El espacio sobre Talem 4 se fracturó como un espejo invisible al amanecer del 7º día. Desde los observatorios orbitales, los operadores vieron aparecer las primeras rupturas en el velo gravitacional. No eran meteoros. No eran naves conocidas. Eran puertas. Grietas dimensionales abiertas por una tecnología olvidada hacía milenios. De ellas emergieron naves oscuras, sin diseño reconocible, con formas asimétricas que parecían crecer más que ensamblarse. Cada una estaba viva. El enemigo había llegado. Kael lo supo antes que nadie. La noche anterior, su simbionte se agitó de forma distinta. No era comunicación. Era una reacción instintiva. Como si una presa sintiera el olor de su depredador. Pero esta vez, él no era la presa. Desde su exilio en las montañas al norte del campamento, Kael observaba las señales en el cielo. Había construido una pequeña cúpula de roca, donde meditaba, entrenaba y dejaba que el simbionte se expandiera sin interferencias humanas. Pero la tranquilidad terminó. La fusión simbiótica avanzaba. Ahora, parte de su columna vertebral estaba integrada con la criatura. Su percepción del entorno era total, sentía la energía de la Tierra, los campos magnéticos, incluso las emociones de quienes se aproximaban. Y entre todas ellas, una presencia destacó. No era humana. Era algo más. Una mente poderosa, antigua, impersonal, que lo había detectado. El simbionte reaccionó como nunca. Emergieron memorias de los tiempos finales de los Krael. El enemigo no era solo una especie. Era una conciencia colectiva conocida como los Balsar, devoradores de identidades, destructores de civilizaciones. No conquistaban territorios, devoraban mentes, absorbían memorias, desmantelaban culturas desde dentro. Por eso la corona del olvido fue creada. Para detenerlos. Kael comprendió entonces lo que realmente era su simbionte, la última llave viva que podía activar el arma prohibida. El corazón biotecnológico que faltaba para despertar la destrucción total. Y los Balsar lo sabían. Desde las naves oscuras, enviaron una transmisión. No con palabras, sino con pensamientos. Se sintió como una aguja atravesando su cráneo.
Una mente tocando otra. Una voz sin género ni tono, que dijo simplemente: eres el fragmento perdido. Ven. Y serás completo. Kael cayó de rodillas. El simbionte se envolvió sobre su torso como una segunda piel. Imágenes cruzaban su mente, mundos arrasados, almas absorbidas, guerreros traicionados. Pero también, una decisión. Podía huir. Podía esconderse. O podía enfrentar su destino. Horas más tarde, apareció frente a la base militar. Solo. Envuelto en una capa tejida con fibras del simbionte. Los soldados apuntaron sus armas, pero nadie disparó. Su presencia imponía respeto. Varric salió a su encuentro. Había envejecido en apenas una semana. Las noticias de la flota enemiga lo tenían al borde del colapso. Ellos han venido por ti, ¿verdad? Kael asintió. Y vendrán por ustedes si no hago algo. No son conquistadores. Son borradores. Donde ellos llegan, nadie recuerda nada. Varric frunció el ceño. ¿Qué quieren exactamente? A mí, respondió Kael. Y con eso, a la corona. Los ojos del comandante se abrieron con asombro. ¿La corona del olvido? ¿Esa arma es real? Kael miró al cielo. Y estoy conectado a ella. Si llego a activarla, moriremos todos. Ellos lo saben. Por eso quieren convencerme. O doblegarme. El alto mando se dividió en opiniones. Algunos querían entregarlo. Otros proponían usarlo como arma ofensiva. Kael no esperó la decisión. Tomó lo que necesitaba y se dirigió a un lugar que el simbionte le reveló, un cráter oculto en el hemisferio sur, donde los Krael habían dejado la estructura adormecida de la corona. Durante el viaje, comenzó a notar cambios internos más profundos. El simbionte ya no era un huésped ni un asistente. Era parte integral de su conciencia. Ya no había Kael y el simbionte. Ahora había un solo ser. Pero también había peligro. La influencia mental de los Balsar se intensificaba. Lo atacaban con visiones, ilusiones, tentaciones. En una de ellas, vio a su madre, viva, hablándole desde un planeta que nunca existió. En otra, fue transportado a un mundo perfecto donde nadie lo despreciaba. Era feliz. Poderoso. Aceptado. Pero todo era falso. Y él lo sabía. Rechazó cada tentación. El simbionte lo ayudó a mantenerse anclado. La conexión entre ambos era tan fuerte que ahora compartían recuerdos de ambos mundos. La humanidad de Kael contenía lo que los Krael nunca tuvieron: esperanza. La fe en que el sacrificio podía tener sentido. Finalmente, llegó al cráter. En su centro, dormida como una bestia, la corona del olvido se alzaba, una estructura colosal, circular, parcialmente enterrada, con una espiral que parecía respirar. Los sensores humanos nunca la habían detectado porque no era física en su totalidad. Existía entre planos. Kael se acercó. El símbolo en su pecho ardía. La espiral comenzó a activarse. La energía de la estructura se encendió. El cielo cambió de color. Las naves Balsar giraron, acelerando hacia su ubicación. Y entonces, la elección. Podía activar la corona y aniquilarlo todo: enemigos, planeta, humanidad. El legado de los Krael hablaba a través del simbionte: destruyelos. Es la única forma. Pero la parte humana de Kael susurraba otra opción. Un nuevo camino. En lugar de activar la destrucción, Kael se sentó sobre el altar central de la corona y, con un acto de pura voluntad, fusionó su conciencia con la estructura. No para destruir, sino para enviar un mensaje. Abrió un canal de comunicación mental directo con los Balsar. No les temo. No me rendiré. Pero tampoco seré su reflejo. Las naves enemigas se detuvieron. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Luego, algo imposible ocurrió: los Balsar se retiraron. No por miedo. No por debilidad. Sino porque por primera vez, alguien había ofrecido una tercera vía. Una conexión entre el pasado y el presente que no requería exterminio. La humanidad, aún sin entender lo que había pasado, celebró la retirada como una victoria. Pero Kael sabía que era solo una tregua. La guerra verdadera aún no había comenzado. Esa noche, solo, frente al altar apagado, Kael susurró: no soy un arma.
No soy un símbolo. Soy humano. Y eso es suficiente. La estructura respondió con un leve pulso. Aprobación. El elegido del enemigo había decidido no ser enemigo de nadie. La decisión del humano. El silencio reinaba sobre Talem 4. Las naves Balsar, esas sombras colosales que durante días mantuvieron en vilo a la humanidad entera, se habían retirado. No emitieron palabra. No lanzaron ataques. Simplemente se desvanecieron por las mismas grietas del espacio por las que habían llegado. Como si, por un instante, hubieran reconocido algo que jamás esperaban encontrar: resistencia, sin violencia. Kael permanecía solo en el altar de la corona del olvido. Sus ojos, abiertos y fijos, contemplaban un cielo despejado. El símbolo en su pecho ya no ardía. Ahora brillaba con una calma constante, como una estrella diminuta latiendo con propósito. Había conseguido lo impensable. No destruyó. No obedeció. No huyó. Tomó una decisión distinta. La suya. Humana. Pero la historia no terminó ahí. Desde la Tierra, desde Marte, desde las colonias de los sistemas exteriores, llegaron científicos, observadores, estrategas. Querían verlo. Interrogarlo. Comprender cómo había hecho retroceder a una de las amenazas más antiguas del universo conocido sin disparar un solo proyectil. La base militar de Talem 4 fue convertida en cuartel diplomático. Kael fue escoltado hasta allí, no como prisionero, sino como figura central de un misterio vivo. Pero su sola presencia generaba incomodidad. Ya no era completamente humano. Su espalda estaba cubierta por líneas de bioluz, sus pupilas reflejaban mapas estelares. Hablaba con pausas que no eran suyas. Pensaba a velocidades que nadie más podía igualar. Durante una reunión con el Alto Consejo Terrano, un embajador se atrevió a preguntarle directamente: ¿Qué eres ahora, Kael? Él sostuvo la mirada sin pestañear. Soy lo mismo que fui cuando ustedes me despreciaban, respondió con voz serena. Un soldado. Un humano. Pero ahora, soy uno que recuerda. Recuerda que todas las veces que elegimos destruir, cuando podíamos comprender. Silencio en la sala. La corona del olvido, aún inactiva, seguía emitiendo señales suaves, como si respirara. Algunos científicos especulaban que ahora solo podía ser activada por Kael. Otros creían que la estructura misma había reconocido que él era su guardián. Un puente entre especies. Un equilibrio. Mientras tanto, Kael pidió algo inesperado: regresar a su escuadrón. Volver a entrenar con los mismos que lo habían rechazado. Algunos creyeron que se trataba de una estrategia de propaganda. Otros pensaron que deseaba humillarlos. Pero estaban equivocados. Lo que Kael buscaba era cerrar un ciclo. El sargento Tran, envejecido por el estrés de los últimos eventos, se mantuvo firme cuando Kael apareció en la pista de entrenamiento. Sus ojos lo siguieron desde la distancia, pero no pronunció palabra. Kael tampoco. Solo se colocó al final de la fila, como siempre. Donde había estado al principio. Y allí permaneció. Esa mañana, entrenaron en silencio. Nadie se atrevió a acercarse. Pero cuando llegó el ejercicio de simulación de combate, ocurrió algo inesperado. Kael no participó como enemigo, sino como compañero. Cubrió a los suyos. Protegió flancos. Curó heridas. Y no usó el simbionte más que cuando fue estrictamente necesario. Una semana después, Tran se le acercó durante la comida. Se sentó frente a él y le dijo: «Nunca te entendí». Kael alzó la vista, con media sonrisa. «Tú no eras el único. ¿Y ahora qué eres?» Kael pensó un momento. «Alguien que eligió no ser como ustedes me enseñaron a ser». Tran bajó la mirada, asintió sin más. No hubo disculpa. Pero tampoco era necesaria. A veces, el silencio era suficiente. Días después, Kael recibió una señal mental. No provenía del simbionte, ni de la Tierra, ni de los Balsar. Era algo nuevo. Una red de conciencia latente, activada por su decisión. En los bordes de la galaxia, otros simbiontes habían despertado. Algunos sin anfitriones. Otros fusionados a criaturas de otros mundos. Todos lo sentían. Lo reconocían. Él era el primero. El equilibrio entre fuerza y control.
memoria y voluntad, instinto y elección. La corona del olvido se desactivó por completo tras ese llamado. Como si ya no fuera necesaria. Como si hubiera cumplido su propósito al encontrar a quien no necesitaba utilizarla. Kael escribió un último informe para el alto mando. No pedía ascensos. No exigía reconocimiento. Solo dejó una frase. El verdadero poder no es destruir. Es decidir cuándo no hacerlo. Y desapareció al día siguiente. No se le volvió a ver en bases humanas. Ni en colonias. Ni en naves. Pero su huella quedó. En los anales militares, su expediente fue sellado. Pero su historia se compartió en voz baja entre soldados, cadetes y jóvenes que se sentían fuera de lugar. Lo llamaban el soldado simbionte, el heredero de los extintos, el humano que rechazó la corona. Y en una generación nueva, en mundos aún no colonizados, el nombre de Kael se convirtió en leyenda. La criatura dentro de él nunca lo dominó. Porque el humano que nadie respetaba, fue el único que supo elegir.